En el corazón de la historia sagrada se tejen tres nombres: hebreos, israelitas y judíos. Estos nombres han acompañado al pueblo de Israel a través de los milenios, a través del tiempo, a través de los siglos. Y lo han acompañado como capas de identidad que revelan distintos aspectos del alma colectiva. No son meros sinónimos, sino que son nombres con raíz espiritual que señalan diferentes etapas del Tikún del pueblo de Israel, su misión en el mundo y su vínculo con Hashem. Comprender la diferencia entre ellos es mucho más que un ejercicio etimológico o histórico. Es abrir un mapa cabalístico de la identidad del alma judía. El primero que vamos a analizar es el término ivrí, el hebreo, aquel que cruza el abismo. La primera vez que se menciona una identidad colectiva en la Torá es con Abraham Avinu, en el Sefer Bereshit capítulo 14, verso 13. Se dice: y vino un sobreviviente y avisó a Abram ha-ivrí, Abram el hebreo. Ivrí viene de la raíz avar con ain, beit y reish, que significa cruzar o pasar al otro lado. En la tradición judía esto se interpreta de forma literal y metafísica. Abraham Avinu vino del otro lado del río de Ur Kasdim, pero más profundamente vivía del otro lado de la conciencia colectiva del mundo en su generación. Mientras el mundo entero estaba inmerso y sumido en la idolatría, Abraham Avinu se atrevió a cruzar hacia la fe en el uno y único. Ivrí entonces es una conciencia contra la corriente o contra lo establecido por el mundo. Es la primera capa de identidad espiritual del pueblo, el llamado a vivir del otro lado del conformismo, del otro lado de la cultura dominante, del otro lado del ruido de lo común. El hebreo es el que escucha una voz silenciosa que el mundo no quiere oír. Según el Midrash Bereshit Rabbah, el mundo entero estaba de un lado y Abraham Avinu estaba del otro. No por orgullo ni rebeldía, sino por fidelidad a lo eterno y verdaderamente trascendental. Ser hebreo es resistir con fe, es vivir como extranjero incluso en casa propia, si eso significa seguir la verdad. El segundo término que vamos a analizar es israelí, el israelita, el que lucha con lo divino y lo humano al mismo tiempo. El segundo nombre nace en una noche de combate interior. Dice el Sefer Bereshit capítulo 32, verso 29. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa literalmente el que lucha con Elohim. Es un nombre de fuego de tensión espiritual. Mientras hebreo señala la distancia con el mundo, israelita revela el drama del alma, su lucha interior entre lo alto y lo bajo, lo espiritual y lo humano. Israel no es el que nunca cae, sino el que pelea incluso cuando cae. Es el que busca redención en medio de la contradicción. En la Kabbalah, Israel se vincula con la sefirá de Tiferet, la armonía entre juicio, representado por la sefirá de Gevurá, y compasión, representada por la sefirá de Gesed. Es el nombre que aparece en los contextos de guerra, de nación y de colectividad. Representa la dimensión política, tribal y espiritual del pueblo en su territorio, en su lucha histórica y en su destino colectivo. Es el nombre del Tikún histórico. Ser Israel es llevar el nombre de la lucha sagrada, la lucha con lo invisible y al mismo tiempo ser la herencia de aquellos que luchan no por poder, sino por sentido. El tercer término que vamos a analizar es Yehudí, el judío,
el que agradece y revela la unidad. Finalmente, el nombre más presente hoy en día, judío, Yehudí, viene de Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob. Su nombre, explica la Torá, viene de lehodot, que significa agradecer. Esto en Bereshit, capítulo 29, verso 35, que dice: esta vez agradeceré a Hashem, por eso lo llamo Yehudá. Yehudí es entonces el que agradece, el que reconoce la fuente, el que rinde con amor homenaje al Creador. Pero hay un secreto más profundo. Yehudá contiene dentro de sí las 4 letras del nombre de Hashem, el tetragramatón, más una letra Dalet que representa al pobre, al necesitado, al Dal. Ser Yehudí es revelar el nombre en la carencia, unir lo bajo con lo alto, hacer de la vida misma un acto de devoción. Tras el exilio de las 10 tribus, los descendientes del reino de Yehudá quedaron como portadores del legado espiritual visible. Por eso todos pasamos a llamarnos judíos, no porque no seamos también israelitas o hebreos, sino porque la función del judío en el mundo es ser testimonio viviente del uno en la multiplicidad del mundo. Nuestra misión es revelar la santidad en el silencio de la historia. El Zohar nos enseña que Yehudí es aquel que anula su ego para revelar la luz de Hashem. En ese sentido, ser judío es más que una pertenencia étnica, es una arte espiritual, es aprender a transformar el vivir cotidiano en un santuario viviente, es convertir la palabra en tefilá y el acto en un tikkun. Para resumir, podemos decir que nuestra alma tiene 3 dimensiones. Hebreo es tu independencia espiritual, tu llamado a caminar diferente. Israelita es tu lucha interna y colectiva por la redención. Y judío es tu capacidad de agradecer, incluso en la oscuridad, y revelar a Hashem en lo más pequeño. Son 3 nombres que no se excluyen mutuamente, sino que se integran y complementan. Son 3 niveles del alma judía: el Nefesh, que camina solo, el Ruach, que lucha con Hashem, y la Neshama, que revela su luz. No es el mundo quien define cómo te llamas. El alma tiene un nombre que antecede a la historia, y cada uno de estos nombres revela una faceta de nuestro tikkun personal. Cuando resistimos a la idolatría moderna, nos convertimos en un ivrí. Cuando luchamos por vivir con verdad, nos convertimos en un Israel. Cuando agradecemos y elevamos la vida a santidad, nos convertimos en un Yehudí. Y aún más allá, en lo secreto, Hashem nos llama por un nombre que solo Él conoce. Un nombre que resume nuestro propósito, nuestro dolor y nuestra luz. Ese es el Shem que debemos recordar. Y quizás al unir estos 3, el alma comience a escucharlo desde adentro de nosotros mismos. Porque no somos solamente un judío entre muchos. Somos un hebreo que cruzó ríos, un Israel que peleó con ángeles y un Yehudí que agradece desde las ruinas. Y aún así, Hashem aún susurra nuestro verdadero nombre. Y ese nombre redime el mundo cuando aprendemos a escucharlo.